Hablar de matemática estadística aplicada al mundo de la gestión de proyectos o de la inversión es indispensable. Pensemos en un modelo planificado que cumpla las etapas de preparación, de organización, la etapa diagnóstica, la generación de la visión con la respectiva misión, la filosofía en función a la conducta del trabajo en equipo, a la conducta organizacional, a sus prioridades de respeto, de trato al cliente, de interacciones que sean saludables y que permitan fidelizar al cliente. Por otro lado, la estructuración de una matriz de planificación que tenga áreas de intervención en función de la organización, de sus costos, de sus procedimientos, de sus responsabilidades, de la activación. Es importante entender que esa organización en su matriz de planificación ha de tener objetivos asociados a proyectos de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo. Hay que estudiarlos en viabilidad, gestionar sus riesgos y, por supuesto, garantizar su fiabilidad. La mano asesora de especialistas, de externos que retroalimenten. Pero para todo ello hay que encaminar una etapa de inversión que, si quieren, implica una preinversión en estudios exquisitos, pero por otro lado en estudios de viabilidad, en lo que es lo intangible, en las pruebas piloto para cada uno de los proyectos e instrumentos claves para el desarrollo. El sistema de control, otro elemento indispensable. Un sistema de control asociado al seguimiento a tareas, asociado al cumplimiento de objetivos, basado en un sistema de manejo de informes, de alerta, si quieren, de peligro en cierto nivel que se puedan dar por disfunción que se puedan tener en las interacciones internas y externas de la organización. Y este tema del control asociado al monitoreo, a la comparación de resultados en función de los planes operativos que son parte de un plan de mediano y de largo plazo. En ese contexto, la comparación de indicadores genera enriquecimiento metodológico, permite aprovechamiento de experiencias significativas. ¿Para qué? Para ir retroalimentando el respectivo proyecto de intervención de la empresa en la actuación productiva concreta. Finalmente, en el tema de control está la evaluación ex post, una evaluación que permite generar juicios de valor, ver en qué medida se han cumplido los objetivos, los resultados, los impactos o externalidades planteadas por el proyecto, que es parte de la activación empresarial. Eso genera un aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo en metodología, para el diseño, para la ejecución, para el control, en todas las etapas del respectivo proyecto. Es importante entender que con improvisación no se generan resultados. Con planificación asociada a la flexibilidad, al trabajo en equipo, flexibilidad por la dinámica del desarrollo, porque hay que cambiar ciertas estrategias en función de lo incierto, en función de la gestión de riesgos, que tiene que ver con los riesgos de mercado, que tiene que ver con riesgos financieros, que en esencia son indispensables para tomar decisiones inteligentes, para diversificar alternativas en el manejo del dinero y, por supuesto, buscar un retorno que sea favorable para la empresa. Cuando uno va planteando
el tema de la matemática, de la estadística aplicada al mundo de la inversión, de la economía, debe entender que esta es una disciplina interesante cuando se complementan los temas de la matemática financiera o de la ingeniería económica con el aspecto de la economía, de la inversión y fundamentalmente el modelaje estadístico probabilístico destinado a generar análisis de escenarios, considerando al mismo tiempo la manipulación de algunas variables en función de la estrategia, de la táctica y la operación concreta. Referenciemos algunos elementos útiles que se vinculan a la gestión de los proyectos, a las preguntas claves sobre las cuales debe encaminarse la aplicación de fondos. Clave, les decía, en todo este cometido que nos ha de permitir generar intervenciones que sean útiles para tomar decisiones. Veamos estos aspectos que son indispensables. 9 preguntas asociadas a la formulación de proyectos. La primera pregunta, ¿qué problema se debe resolver? Y tenemos que saber qué producir. Tenemos que entender el problema oportunidad, pero además, ¿a quién se va a dirigir la solución? ¿Qué producir y para quién producir? Tenemos que hacer un análisis entre el qué y a quién, que implica involucrados, que implica el objetivo del proyecto, la población afectada, la demanda insatisfecha y el contexto. Estamos hablando de la identificación del problema. El desarrollo de alternativas, aspectos tecnológicos, que es referencia al cómo producir, cómo lo hago. Entonces, el saber hacer, que nos permite el planteamiento de una tercera pregunta en el hilo conductor. ¿Cuánto se producirá? ¿Con cuánta capacidad? Que referencia el tamaño. Cuarta pregunta. ¿Dónde se localizará? El tema productivo, la base de operaciones. Hablamos de la localización de los proyectos. La quinta pregunta. ¿Cómo se solucionará el problema? Y ese cómo afinado se llama tecnología, asociada al ambiente, asociada a la relación insumo-ser humano-máquina, las economías de escala. La sexta pregunta. Para entender lo expresado, lo anticipado, debemos plantearnos cuál alternativa se escogerá. Hay que generar posibilidades, alternativas. Se sobreentiende que deben tener criterios, deben generar indicadores que permitan la evaluación, la selección. Séptima pregunta. ¿Con qué recursos se hará el proyecto? Busquemos financiamiento, que es clave. Pero para conseguir financiamiento tiene que estar muy bien trabajada la viabilidad, la gestión de riesgos, la fiabilidad. La octava pregunta. ¿Quién realizará el proyecto? Tiene que haber una secuencia lógica, la aplicación en el sistema de manejo de proyectos del marco lógico, que por supuesto implica la realización del proyecto, los actores que van a realizar ese proyecto, el diseño institucional. Hablamos de la etapa de especificaciones. Novena pregunta. ¿Cuándo se realizará el proyecto? Qué importante es generar la programación de la inversión. Son elementos
indispensables sobre los cuales se tiene que trabajar la inversión, nuevamente especificando en un modelo convenientemente planificado. Si nos planteamos la pregunta, ¿por qué sufrimos? La respuesta significa ¿por qué improvisamos? El origen es la improvisación, la negación de la acción comunicativa para hacer trabajo en equipo que provoque un alto nivel de confianza, alta autoestima y que por supuesto promueva sinergias o resultados más allá de los esperados.